El libro de Juan, el Evangelio de Juan, hemos llamado el Evangelio, muchos lo reconocen así como el Evangelio espiritual, un Evangelio que ahonda en cosas que los sinópticos dejan tal vez un poquito por fuera. Acordémonos que Juan es un Evangelio que es escrito mucho tiempo después de la existencia de los otros evangelios. Se habla del año 90 después de Cristo. Entonces es un evangelio que posiblemente se escribe cuando ya los otros existían, y Juan, dado su nivel de profundidad en todo lo que es esa intimidad con el Señor y todas las experiencias que Dios le había permitido tener, pues aporta una serie de elementos que lo enriquecen mucho en todo el sentido espiritual. Y estamos en el capítulo 3, hemos venido recorriéndolo versículo a versículo, capítulo a capítulo ahí. Estamos en el capítulo 3, del verso 9 en adelante, donde vamos a tratar un tema, verso 9 al 12, y el tema va a ser la ceguera religiosa. Acordémonos que la mente natural, con pensamientos meramente humanistas, se aleja de las cosas celestiales y al final de cuentas, si no es por la operación del Espíritu Santo en la vida de las personas, que viene a codificar la palabra y dar luz a la palabra, resulta ser algo no entendible para la mente natural. De hecho, el Señor acaba de confrontar a este fariseo Nicodemo con la necesidad de nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y a él se le hace todo un colocho mental, se le hace todo una confusión, porque no puede entender, incluso lo ve desde un punto de vista natural. ¿Cómo me voy a entrar de nuevo? ¿Cómo voy a meterme de nuevo en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y empieza a verlo en un ámbito meramente natural, considerando que lo que le están diciendo es una cosa absurda, porque no lo ve en el sentido realmente en que el Señor lo está planteando. Y entonces ahí es donde arranca el versículo 9 de Juan 3, verso 9, y dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí, este evangelio de hecho se ocupa de algo que es combatir mucho del gnosticismo que se estaba presentando en la época. Gnosticismo es toda una forma herética en la cual hace ver que el conocimiento humano y la habilidad humana es suficiente para obtener la salvación por sí mismo. Y Juan está ocupándose mucho en entender que no es por lo que hagamos, sino por lo que el Señor hizo. Hoy hay muchos que pretenden ser salvos, que pretenden sostener su salvación por ellos mismos con lo que llamaríamos un gnosticismo moderno. Gente que trata de hacer para quedar bien con Dios y no entender que Dios es el que todo lo ha hecho. Entonces simplemente nos rendimos a Él y nos dejamos ser llevados por Él en todo lo que le agrade a Dios, en todo lo que dé gloria a Dios. Y todo lo que vivimos hoy lo vivimos para la alabanza de su gloria, no para ganarnos algo. Entendemos que Él nos lo obsequió. Los rituales religiosos, las buenas obras, toda reforma personal que usted y yo queramos hacer, no pueden solucionar el problema de fondo, que es el problema de la muerte espiritual. Eso solamente lo logra el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas. De hecho, un pasaje muy conocido, pero me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, Efesios capítulo 2, verso 8, cuando dice: Dios nos salvó, nos salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Más claro no lo puede estar diciendo la palabra. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno puede salvarse a sí mismo, es lo que está diciendo. Esto es de frente a toda una condición de pensamiento gnóstico que piensa que el hombre es capaz de. Aquí está totalmente echando por tierra todo el entendimiento ese en la palabra a través de Efesios, que no hay forma. Es un regalo de Dios que simplemente se recibe, no hay mérito humano. Nadie puede decir: yo es que he sido una buena persona y me merezco tal cosa, o aquella persona es buena persona y se merece. No hay nada de eso. Y no es el pensamiento de un pasaje aislado, es el pensamiento de la palabra. Si vemos Tito capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Recordemos que es muy diferente lo que es justicia y misericordia. Algunos dicen, pero ¿cómo va a salvar a unos y a otros no? Eso no es justo. Si aplicáramos justicia, todos iríamos al infierno, todos nos condenaríamos. Pero el Señor tiene misericordia. ¿De quién? De quien quiere tener misericordia. Y se compadece de quien quiere compadecerse. Con eso no está infringiendo en un acto de injusticia. Sencillamente está aplicando una prerrogativa suya, que es tener misericordia. ¿Nos salvó cómo? Sino por su misericordia. ¿Cómo fue? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, los dos elementos que hemos estado viendo que mencionan el agua y el Espíritu. O sea, lo mismo que es la palabra y ese bautismo espiritual que practica Cristo en nosotros. Todos son conceptos de índole espiritual, no es nada de lo que el hombre haga. De hecho, usted y yo hemos sido circuncidados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿En cuándo? En ese tiempo. Algunos dicen, no, eso ya fue de allá. No, la palabra dice que Cristo practicó una circuncisión espiritual hoy, en usted y en mí, si somos de Cristo. Eso es lo que dice la palabra, Colosenses lo dice claramente. Y Él nos bautiza, ¿cómo? No con el bautismo en agua, Él nos bautiza con un bautismo del Espíritu. Dice, yo a la verdad, dice Juan, vengo a bautizar, los bautizo con agua, pero hay uno detrás mío que viene, Él los bautiza con Espíritu Santo. O sea que esa acción de regeneración la hace Cristo Jesús en las vidas de la persona. ¿Cómo viene? Por la palabra y por el Espíritu. Así que no es el hombre, sino la transformación radical obrada por Dios en esa regeneración la que puede impartir vida espiritual a quienes, a gente que estaban espiritualmente muertos. Todos nosotros, cualquiera que no hubiese sido afectado por esta gracia del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. O sea, aquí lo que está describiendo es algo que es creado en un nivel mucho más elevado de excelencia. Aquí se está refiriendo a esa regeneración, a ese nuevo nacimiento, del cual usted y yo hemos sido objeto por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo el celo religioso, solo lo que hacía ahí era de alguna forma manifestar la ceguera, esa ceguera que tenía Nicodemo ante esta luz, ante esta revelación, ante esto que lo está confrontando el Señor. Si bien lo que estaba afirmando el Señor Jesús tenía una sólida base en el Antiguo Testamento, porque no era un asunto nuevo nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo no lo creía. Y no lo creía porque todo su esfuerzo religioso, cualquier cosa que quisiera hacer, era inútil si él quería comprender cómo se ingresaba en este reino sin la guía espiritual del Espíritu Santo de Dios. Por su propia gesta no lo podía lograr. Así que el discurso que empieza a dar el Señor a partir de este momento sobre lo que significa la salvación va a estar centrado en algo, en el problema de incredulidad que estaba sobre ese fariseo y él como representante de todo un sistema religioso que al final de cuentas estaba bajo ceguera espiritual. Viendo versículo a versículo, el verso 9 de esta que estamos analizando dice, ¿cómo es posible esto? Pregunta Nicodemo. O sea, Nicodemo no podía aceptar lo que él estaba oyendo. ¿Cómo es posible esto? Hoy muchos dicen, bueno, yo no acepto en realidad estas doctrinas. Cuando está hablándose, por ejemplo, de lo que es la gracia, de pronto no se acepta, no puede ser. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su sistema religioso, legalista, de obras humanas y darse cuenta al final de cuentas que la salvación es una obra soberana de la gracia de Dios, que Él la hace con quien Él quiere simplemente porque así lo quiso hacer. Y entonces, aquí en este caso, a pesar del gran conocimiento que podía haber en este fariseo del Antiguo Testamento, su falta de entendimiento, el Señor le hacía ver que era inexcusable con respecto a lo que era el camino de la salvación. Esa forma, esa estructura fariseica que tenía, lo había hecho inmune a toda la percepción espiritual que podía haber y en realidad lo que era su tradición y lo que era su opinión humanista le hacía un blindaje y no le permitía ver que el que le estaba hablando, lo que le estaba hablando
Era la boca del Verbo encarnado, era Jesucristo, el Hijo de Dios, era Dios mismo que le estaba diciendo. ¿Por qué no lo creía? Porque no estaba viendo a Él como Dios, porque no estaba viendo realmente que era lo que era. Ahí nacía toda su incredulidad. Hoy hay mucha gente, amados, que en un 95%, dicen las estadísticas, se apoya más en su propia opinión que en la opinión de cualquier otro, incluido Dios en su palabra. Y hay gente que se basa más en que, sí, yo sé, pero no, todavía no me llega. Y de pronto están cerrados ahí en una posición, y esto no es solamente un asunto extra iglesia, eso es algo que lo vemos en la iglesia, de gente que no engrana algo porque sencillamente no le entra aquí, porque sencillamente no lo comprende desde un punto de vista de entendimiento lógico. Pero la palabra lo dice, y muchas veces lo dice una y otra vez en torno al tema de la gracia y demás, y la salvación es muy contundente. ¿Qué es lo que refleja esto? Que al final de cuentas hay un pensamiento más natural que espiritual en mucho del pueblo. Vea lo que dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que existe mucho natural que por tener una cosmovisión humanista se debate de pronto en conceptos que solamente con un pensamiento bíblico son comprensibles. Si no hay ese pensamiento bíblico por dimensionar correctamente a Cristo, nunca. Es imposible poder engranar eso. Aquí lo que claramente la palabra nos está reflejando en esta figura es que la corrupción de la naturaleza caída hace que exista una condición de hermetismo a la luz de Dios. Si no es porque el Espíritu Santo de pronto entra y hace su acción, no hay ninguna posibilidad. Aquí Nicodemo no tiene el inconveniente de reconocer que Jesús es un maestro. Sabemos que has venido de parte de Dios, es como él empieza diciendo. No tiene problemas en eso, con tal de que él elija cómo se debe conducir o elija qué es lo que debe creer él y que deben creer las demás personas. O sea, lo reconocen como maestro, pero no para hacer lo que ese maestro les está diciendo. Entonces, eso no difiere en nada, amados, de lo que nos encontramos hoy en muchas corrientes actuales dentro de la iglesia, donde yo no creo en la gracia, yo no acepto nada de la elección, no estoy de acuerdo con la predestinación, no puede ser el asunto de la soberanía de Dios. Aunque sean conceptos bíblicos, aunque están en la palabra, de pronto hay gente que dice, yo no creo en la predestinación. Pero ¿cómo no va a creer si ahí está dicha? El asunto está, ¿qué creo yo de qué es la predestinación? La predestinación es algo que dice, Dios los predestinó, y es algo que está ahí. O lo entiendo de una forma o de otra, pero no puedo dejar de creer algo que es un concepto bíblico. Y entonces, algunos dicen, no puede ser que Dios lo haga y que yo no haga nada, sin que yo tenga ningún mérito en el asunto, sin que yo participe en esto. ¿Qué es lo que está reflejando alguien que se cierra en esa posición? Simplemente ceguera religiosa, ceguera de aquel que es orgulloso de hacer lo que hace. Y esto, amados, es el grueso de toda la población evangélica, desgraciadamente. Es el grueso en el cual se han olvidado mucho de los principales legados de la Reforma. ¿Qué fue el principal legado de la Reforma? Lo que diría yo que está casi que sobre todo, el darle a la palabra el verdadero nivel que la palabra debe tener en cuanto a la norma por la cual yo me rijo, en cuanto a lo que yo me inclino y sigo. Y entonces la palabra, la sola palabra, fue una de las expresiones en que convergieron todos los reformadores. Y es que si yo no elevo la palabra a una posición sobre mi pensamiento antropocéntrico, o sea, aquel pensamiento que es en torno al hombre, a lo que el hombre puede hacer, amados, siempre voy a estar debatiéndome con cosas que son de dirección pura de la palabra. Si no cambio eso, solo la palabra me puede dar a mí un pensamiento cristocéntrico. Solo la palabra puede hacer que yo cambie mi forma de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y entonces tengo que entender que no es porque a mí me parece así, no, es contundentemente claro lo que expresa la palabra sobre estos conceptos, o hay omisión. Aquí, al no entender lo que estaba oyendo, lo que hace que es poner en duda y cuestionar la posibilidad de que así sea. ¿Cómo puede ser esto? Simplemente, como muchos hoy que no creen de pronto a su juicio lo que ellos consideran que no es lógico,
que Dios lo haga así. No, no, es que yo no creo que cómo la gente se va a salvar y no tenga que ver en nada lo que la persona haga. No, no puede ser. No, no, yo no creo que sea Dios el que lo salve. Dios lo salvó de pura gracia, por la fe, nada más. Y esa fe no de ustedes, es un don de Dios. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿Al Señor o a la palabra? Ahí el Señor sigue diciendo y le dice en el verso 10 a este fariseo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. O sea, toda la grandeza de su orgullo religioso en este caso estaba quedando en ruinas, porque ante lo que el Señor ahí le estaba señalando, ni siquiera él, como un maestro judío de los más eminentes, sobresalientes, podía entender, podía interiorizar una enseñanza que era aparentemente sencilla, de la limpieza, de la transformación espiritual, que está basada en enseñanzas no nuevas, sino enseñanzas que emanan del Antiguo Testamento, que una y otra vez Dios aseguró a su pueblo que Él les daría, los limpiaría con agua limpia y les daría un corazón nuevo y pondría un espíritu nuevo dentro de ellos. Y todo eso lo había hecho, ¿por qué? Porque sencillamente era una prerrogativa de la gracia, de la misericordia de Dios, no del actuar humano. A veces lo pensamos muy bien, sí, es que Israel sí, era el pueblo escogido. Y nos cuesta entender esa gracia, esa misericordia para con el pueblo gentil. Porque pensamos que sí aplica a Israel, pero no aplica a estas latitudes. Israel vino a ser simplemente una figura de donde todos los escogidos procedían en un momento dado de ahí. Pero hoy por hoy, todos y los escogidos vienen de toda tribu, toda lengua, toda raza, de todos los pueblos de la tierra. Y de ahí saca Dios a todos sus elegidos. Entonces, con esto vemos cómo lo externo de pronto de la religión puede ser todo un blindaje, puede ser algo que no nos permite tener la percepción espiritual correcta de las personas. Y de pronto nos puede volver ciegos y nos puede volver inmunes a esta percepción espiritual de lo que es la misma palabra, lo que la palabra está diciendo, e incluso poder nosotros entrar en prácticas religiosas sin tener realmente la percepción espiritual de lo que estamos haciendo. Y en eso cayó el pueblo de Israel. Un montón de prácticas, un montón de ritos sin conexión realmente en lo que eso consideraba o se hacía. Hoy hay mucha gente que hace las cosas porque toca hacerlas, pero no porque tiene una vida que busque cómo darle gloria y honra y honor al que es merecedor de toda la gloria. Aquí la ignorancia de Nicodemo sirve para graficar de alguna forma el estado de, podríamos decir, de debacle, de bancarrota espiritual en que Israel se encontraba. Y en esa condición se encuentra todo sistema religioso que no tiene su firmeza en la palabra del Señor. Hoy vemos gente que se mueve simplemente porque aquel dijo, porque el apóstol dijo, y todo se basa simplemente en supuestos, porque sentí, porque tuve una percepción. Y amados, todo eso es tan volátil como la neblina. Hoy está y mañana no está. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pasan los cielos, pasa la tierra, la palabra de Dios es inquebrantable. Y Dios nos llama a poner nuestra mirada justamente en lo que Dios dice. Y a veces la gente hace y piensa, no, es que tiene un buen celo, tiene un buen anhelo. Pero amados, eso no vale delante de la palabra del Señor. Ve lo que el Señor mismo confrontó a través de la carta de los Romanos, cuando Pablo escribe en Romanos 10, verso 2, me gusta mucho como también la Nueva Traducción lo dice, Romanos 10, 2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Amados, esto lo vemos pero terriblemente, no solamente en el pueblo gentil, lo vemos, bueno, en el Israel actual. Hoy, justamente hoy, en este día, hoy es Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Día del perdón y la expiación. Hoy están muriendo cualquier cantidad de gallinas y derramando un montón de sangre de animales. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Y por qué está sucediendo todo eso? Porque sencillamente no se acepta el modo de Dios de salvación a través de Cristo Jesús. Sencillamente se sigue esperando un tiempo en el cual vendrá algo que calce a su cosmovisión de cómo tiene que ser el Mesías. Porque no se acepta que Jesucristo es el Mesías y por lo tanto no se acepta la obra expiatoria que hizo a favor de todo su pueblo. Y entonces siguen haciendo sacrificios de animales.
Y esto lo vemos en todo lado, lo vemos en las mismas conductas de las personas cuando dice, no, es que si yo no hago lo suficiente, yo pierdo la salvación. Amado, si de usted dependiera la salvación, la pierde ya. Y la pierde cada día. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que por su gracia y misericordia, por el poder del Espíritu Santo, que usted y yo podemos testificar de Él día a día. Si no fuese por Él, estamos liquidados. Y usted y yo tenemos que entender. Nicodemo, de hecho, entendió de la gracia soberana, entendió y experimentó posiblemente ese nuevo nacimiento, no en esa noche. Esa noche fue un impacto para él, pero por lo que vemos en la palabra, algo sucedió en el proceso. Algo sucedió en este fariseo. Nada más le doy 2 citas para que conectemos eso que le estoy diciendo. Juan capítulo 7, verso 50. Dice así: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, en aquel momento en el cual iba a ser aprisionado el Señor Jesús, porque muchos estaban pensando que a lo mejor este es el Mesías. Pero entonces resulta que los guardas del templo son enviados y hasta ellos se rehúsan a apresarlo porque ven que el pueblo está a favor de esa persona. Y entonces Nicodemo sale a defenderlo ante el Sanedrín. O sea, se le estaba metiendo, podríamos decir, al tren en ese momento. ¿Por qué? Porque ya tenía una convicción propia. Y la vemos ratificada más adelante, después de la muerte del Señor. Es una cita de Juan capítulo 19, verso 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Qué habla eso? Habla de alguien que está testificando en adoración a aquel que entendió en un momento dado: este es el Mesías y merece toda gloria, merece honra. Aquel que fue ahí camuflado, ahora estaba ya testificando de quién era el que estaba queriendo honrar. Jesús no fue en ningún momento, podríamos decir, irónico ni sarcástico con Nicodemo, sino que Él le señaló claramente lo que Dios había instruido a través de los profetas a su pueblo. Así que ahí lo que está haciendo ver es: Juan el Bautista lo denunció. Él está congruente con lo que Juan ha hablado. Era un llamado ahí a volverse, era un llamado a escudriñar, era un llamado a entender la palabra, a vivir realmente en el camino de la fe, conforme a esa fe y no conforme a la tradición. Hoy hay mucha gente que está abrazada a la tradición y camina más aferrado a la tradición. Yo recuerdo gente que yo le prediqué la palabra y ¿cuál era su afer, su traba? Es que abuelita cree esto. ¿Y cómo va a estar abuelita confundida? Es tan santa, es una señora tan buena, y entonces tienen fe en abuela y no la fe en la palabra. Eso se llama, al final de cuentas, una ceguera espiritual por tradición. Y hay cosas parecidas a esa que se dan en muchas personas. Yo recuerdo gente que golpeaba la mesa, ¿no? Y es que yo soy católico, apostólico y romano, cuando uno le estaba explicando algo de lo que es la palabra. Porque abrazados a la tradición. Y hay que entender que la razón verdadera por la que Nicodemo allí no podía entender, no podía ver la palabra del Señor, no era porque era una persona corta de mente, no era porque su intelecto era reducido, sino era una persona que en su incapacidad, en su indisposición de creer el testimonio de Jesús, de creer realmente que era el Verbo encarnado, que era Jesús, el Hijo de Dios, no podía entender toda su doctrina. Y entonces se hermetizaba a lo que él estaba diciendo, a todo el consejo que estaba recibiendo. El Señor le dice en el verso 11: te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahí no se trata de una persona cualquiera, no se trata de la opinión de alguien más, se trata del Verbo encarnado, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que estaba hablando, que estaba diciendo, y sencillamente todavía no nos convence. ¿Cómo puede ser esto? O sea, no había una aceptación. Ahí entonces ese diálogo se viene y se transforma en un discurso que el Señor le da a Nicodemo. Y Nicodemo empieza ahí a escuchar. De ahí en adelante vamos a ver un discurso amplio del Señor. Y
Y ahí hace ver una referencia, dice, en realidad dice, les aseguro que les contamos lo que sabemos. Y ustedes se están refiriendo a un plural, no le está hablando de pronto solamente a ese fariseo, sino que empieza a hablar en plural. Porque Nicodemo, cuando se acercó por primera vez al Señor, le dice, sabemos que has venido de parte de Dios. Y sabemos que eres un hombre de Dios y que nadie podría hacer tantos milagros. O sea, él estaba involucrando en su persona a todo el actuar del todo el grupo religioso. Y entonces el Señor igual se lo tira en esa forma, haciéndole ver que su mensaje es para todo Israel, no solamente para él. Entonces ese mensaje va referido a todo ese Israel que está en una condición de hermetismo, en una condición en la cual no quieren aceptar. Aquí Nicodemo no recibió la verdad de Jesús, la que le estaba testificando, y se negaba a creerla. Muchas veces, y es una verdad, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Hay veces que ustedes sería como abrir la cabeza a alguien y meterle pensamientos, pero amados, si no es el Señor el que habla a su corazón, si no es el poder de la palabra del Señor con la que usted y yo comunicamos, es vano todo esfuerzo humano, tanto en los buenos sentidos, en el buen deseo de transmitir algo correcto, porque ahí nosotros tenemos que entender que aún aquella persona que no tiene la palabra del Señor, o sea, que no ha escuchado el Evangelio, de alguna forma la palabra hace ver que son culpables, porque han rechazado una verdad que sí poseen en el corazón. Dios diseñó al ser humano y le puso en su corazón una revelación que se conoce como la revelación común para todo ser humano. Y nadie viene a este mundo sin eso. Entonces hay una expresión bíblica donde claramente hace ver que nadie puede decir está libre completamente de tomar esta decisión ajena a una vida de Cristo. Vea lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios está remitiendo su testimonio a la creación. Está simplemente, habiendo conocido a Dios en esa creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De pronto dicen el polvo cósmico que se conjugó y vino y se puso de acuerdo en una temperatura y en una humedad y en una condición dada, gestó vida y esa vida de pronto quiso parecerse a esa flor. Y pongámosle una pincelada ahí, dijo la vida, dijo el polvo cósmico y se quiso parecer a tal otra cosa y vemos una creación diversa de una forma exquisita y todavía ese hermetismo hace pensar, no, eso es simplemente una obra del azar. Dios dice, no tienen excusas. La creación habla del Creador y sencillamente no excluye el que no haya recibido la palabra. Nicodemo de alguna forma hablaba pues con la autoridad que tenía de su entendimiento, pero no podía ver que era Jesús con visión celestial el que le estaba hablando, con el mayor poder, dirían algunos hoy, la mayor unción posible en este mundo, era la que estaba ahí, contundentemente, con veracidad, diciendo las verdades. Y él no podía entenderlo. Habían algunos simples que sí entendían. Había gente del vulgo que de pronto no tenía los prejuicios religiosos que tenía ese religioso y podían decir, a este sí lo entiendo, es que a aquel no lo entiendo. Palabras, por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 28, que dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. O sea, los escribas eran los letrados, eran los conocedores, los que sabían la palabra, pero dice, a aquel sí le comprendo, a este otro no le comprendo. Había algo de pronto que hacía clic con esa revelación que existe ya en el corazón del hombre, cuando es llevado adelante por la palabra. Así que claramente lo que está haciendo ver el Señor ahí
en personificado en este es la incredulidad, lo que está perpetuando la ceguera religiosa en este personaje, y así lo mantenía, no solamente a él, lo mantenía a todo el pueblo judío en esa ceguera religiosa. Por eso al final de este pasaje, por lo menos en esta porción que estamos analizando, dice el verso 12: ahora bien, si no creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Y de pronto pensamos, ¿qué será esa cosa? Esas verdades que el Señor había enseñado hasta ese momento, le había mostrado, a pesar de que eran realidades espirituales, no eran difíciles en realidad de comprender si la persona estaba dispuesta a recibirlas, si no tenía prejuicios religiosos, si no tenía ideas preconcebidas. Hay gente que usted le está diciendo cosas de las más normales y sencillamente usted ve el bloqueo espiritual cuando tiene ideas preconcebidas de eso y se cierra. Y usted le puede estar hablando y es como hablarle a la pared. No hay forma. Y en este caso lo que el Señor había estado hablando hasta ese momento sobre el nuevo nacimiento, sobre nacer del agua y el espíritu, eran cosas que habían sido martilladas y afirmadas en muchos pasajes del Antiguo Testamento, que eran parte de la cultura, por decirlo así, de entendimiento del pueblo judío. Pero ¿qué pasa? En ese momento había un hermetismo a querer creer lo que ellos pensaban que tenían que creer y negarse a aquello que estaba ahí al frente. La palabra dice en Juan 7:17: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando usted cree en Jesucristo, lo que venga de Jesucristo usted se abre. Cuando usted no está creyendo en Él, lo que venga de Él es como cuando usted tiene confianza en una persona. Lo que viene de esa persona, usted se abre y dice: hey, si me lo dijo esta persona que yo tengo realmente convicción de que habla con prudencia, con sabiduría, pero cuando viene de otra persona, de pronto le pone un freno. Igual, si yo creo que esa persona es Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si está hablando de parte de Dios. Pero el que quiere hacer su propia voluntad simplemente se hermetiza, se cierra. Las cosas celestiales, como por ejemplo el plan eterno de Dios, de enviar a su Hijo al mundo para la redención de la humanidad, son de una dimensión mucho más elevada, mucho más amplia, que solamente puede estar siendo creída si se cree quién es el Señor Jesucristo. Si yo puedo entender quién es Él, puedo comprender el plan a través de Él. Pero si no, pasajes que hoy para usted y para mí son pasajes que los repetimos de memoria, en el momento en que es dicho, resulta una cosa totalmente no conectable. Juan 3:16, casi lo podemos decir de memoria. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo decimos, es elemental, ahí está en la palabra, es de lo más clásico, pero eso es una profundidad extraordinaria. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ese Hijo unigénito que es Dios en forma corpórea, vino a este mundo a pagar un precio de una falta, de un pecado que no era su pecado. El Dios de los cielos estaba satisfaciendo la justicia divina en esa persona. Pero si yo no creo en esa persona, ¿cómo voy a creer que esa persona me puede redimir? Y me puede salvar y me puede sacar de mi condición de pecaminosidad. Entonces, esto es una revelación celestial. ¿Pero qué la van a creer? Hoy ese es nuestro, por decirlo así, un pasaje ícono para predicarle a cualquiera. Pero para alguien montado en una estructura religiosa de propias obras para salvación, de un gnosticismo religioso, pues sencillamente no podía engranar algo así. Estaba completamente fuera del alcance de lo que es la experiencia humana, porque el hombre no puede gestar eso. Y son verdades majestuosas, trascendentes en su concepción, en su origen, y nunca habían pasado por una mente finita de un ser humano. Las mismas tinieblas no tuvieron la forma. Satanás quiso infringir el golpe certero, llevar al Hijo de Dios a la cruz y lograr que en esa acción poder derrotar a aquel que es su opositor. ¿Y qué dice la palabra? Porque el Señor exhibió públicamente a Satanás triunfando sobre él en la cruz.
Él no pudo ver que el Dios de los cielos en esa acción estaba despojando a las tinieblas de todo su botín que tenía producto del pecado de la humanidad, y que ese Dios encarnado estaba recibiendo sobre sí la paga de esa ofensa a Dios, que era la muerte por el pecado. La estaba recibiendo el mismo Dios. Como no conoce de amor, como no conoce de nada de esto, sencillamente no pudo ver, no pudo dimensionar eso que en ese momento se estaba dando, porque son verdades celestiales. Solamente con una mente completamente conectada al entendimiento quién es Dios, quién era el Hijo de Dios, podía conectarse a eso. Así que la pregunta del Señor allí que le hace es en realidad un llamado de atención a Nicodemo. ¿Cómo no entiendes esto? Pues hasta ahora todas las enseñanzas que el Señor le había dado le parecían increíbles sobre esto del nuevo nacimiento, sobre el asunto de la regeneración. Pero su incredulidad fundamental, repito, estaba en no creer quién era Jesucristo. Estaba en que realmente no podía engranar eso, y entonces estaba completamente incrédulo a poder entender cualquier verdad celestial. Y no solamente esa, por ejemplo, una verdad celestial como la relación del Padre con el Hijo. Nada más lo cito, no lo voy a profundizar, nada más cito algunas verdades celestiales. La relación del Padre con el Hijo. Juan capítulo 17, verso 5. Pues ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación, antes de que el mundo fuese. Está hablando de la preexistencia de ese Hijo con el Padre en una condición glorificada, completamente ajeno a lo que podía ser el entendimiento de un pueblo que pensaba en un Dios único y no un Dios en forma de tres personas. Cortocircuito inmediatamente para cualquiera con una mente no conectada a lo celestial. Por ejemplo, el reino de Dios, otro pensamiento de índole celestial, el reino de Dios, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuera, Dios había apartado un pueblo bendito del Padre para que fuese suyo por toda la eternidad. Si usted ve el libro de Apocalipsis, dice: aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro desde antes de la fundación del tiempo. Alguna gente piensa que los nombres se escriben cuando usted cree. No, los nombres están allí. Están definidos, están determinados desde la fundación del tiempo, cuando Dios apartó un pueblo para sí. Es lo que la palabra dice, y aquí lo que lo está confirmando, dice: heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde antes de que usted fuera, desde antes que existiera, Dios había dicho: mío eres tú, yo te escogí. ¿Qué podemos decir ante eso? Alabado sea Dios, exaltado sea el Señor, toda la gloria sea para Él, que de un pecador de pronto hace un hijo suyo. Por eso el canto de sublime gracia, que a un pecador salvó. ¿Qué merecía? ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Quién puede decir es que yo? Nada, todos nosotros estábamos totalmente fuera de todo plan de lo que pudiera ser algo que fuera meritorio a nuestro actuar. La redención, el plan de redención es totalmente un concepto celestial que él tampoco podía engranar en un pensamiento meramente natural. Le digo alguna cita nada más del plan del Redentor, el plan eterno de redención, Efesios 1:4. Según nos escogió, ¿quién? Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera, Dios ya lo había escogido a usted, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto no es un concepto que se mantiene de una forma aislada y que digo, mira, sí, tal vez no tuvo cuidado Pablo y escribió eso. No, este es el concepto de la palabra. Este es el entendimiento, la redención. El plan eterno de redención está a lo largo de toda la palabra. Les cito nada más, dos más. Según de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, mediante lo que vienen a ser esos dos elementos, el agua y el Espíritu, que son espirituales, que Dios los aplica, Dios escogió desde el principio, desde antes de que el mundo fuera, a un pueblo para sí.
Si Dios lo dice, yo lo creo. Sencillamente. No, es que yo no estoy de acuerdo, no me parece. Lo que venimos hablando desde el principio. Una posición preconcebida de un pensamiento religioso estructurado que ¿qué haría? Simplemente hacerme ciego ante la revelación de la gracia de Dios. Otro pensamiento, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Tanto que se ha abogado y tanto que hemos sido prejuiciados con la corriente religiosa de la cual muchos de nosotros procedíamos. Usted haga esto para ganarse esto. Si usted hace esto, no se gana esto. Y si usted hace tal cosa, se va para el infierno. Aquí dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que todo existiera, Dios se dispuso llamar a un pueblo, llamarlo a usted. Si hoy está en Cristo Jesús es porque así lo determinó el Señor. ¿Cuántas personas más están en la condición suya? El llamamiento es de Dios. A usted y a mí nos toca predicar la preciosa palabra, que es el canal que Dios usa para llamar a sus elegidos. A usted y a mí nos toca simplemente predicar el evangelio puro y llano, sin sumarle ni restar. No, el evangelio puro y llano, para que todo aquel que es llamado a Cristo venga a Cristo y se arrepienta y se humille y reconozca que solamente en Él tiene salvación. Y que entonces vive una vida como en permanente gratitud. Algunos dicen, no, si la cosa es así, que siga la fiesta, vivamos como chancho chingo, hagamos lo que nos venga en gana. Amado, el que piensa de esa manera nunca entendió quién es Cristo. El que piensa en esa manera no hay gratitud en su corazón para el que le redimió, le escogió, le llamó y le dijo, mi hijo eres tú. El que realmente entiende el llamado, amado, no tendría una vida completa para dar gratitud a la adoración, alabanza y entender que vive hoy para la alabanza de su gloria, para exaltar al Todopoderoso, al que le ama de una forma incondicional. ¿Por qué? Porque Él así lo determinó. Que yo pueda ir en contra de eso, mente finita, ceguera espiritual si no lo quiero aceptar. Pero si lo entiendo, vivo lleno de gozo y de alegría todos los días, con una confianza. Hay pandemia, hay lo que sea, pero nadie quita a Dios de su santo trono. Hay situaciones que se vienen, se puede volver el mundo al revés si le da la gana, pero eso no nos va a separar del amor de Cristo. Eso no nos va a separar de la confianza que tenemos en el Dios que nos ha llamado y que ha dicho, mi hijo eres tú, yo te escogí, yo te llamé. El mundo se suelta como una gelatina ante cualquier cosa que sucede, pero los hijos de Dios se mantienen firmes como viendo al invisible. En todo momento su corazón está afincado en el Señor, está firme en la roca de su salvación, porque cualquier cosa fluctúa en este mundo, pero nada nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso tenemos que tenerlo claro. Este prominente líder religioso con su ceguera le estaba impidiendo humillarse, le estaba impidiendo reconocer que estaba en tinieblas espirituales. No podía entenderse que él estaba ajeno a esta vida de Dios, que necesitaba la luz de la salvación, que necesitaba la justicia verdadera en su vida. No lo podía ver. Y esto solo lo que estaba requiriendo que era que él pudiese reconocer su falta, reconocer su pecado, su falta de justicia y ver que es Jesús quien es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es predicar ¿a quién? Al Verbo encarnado, a Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo, dio su vida por cada uno de los pecadores arrepentidos. Pero si alguien dice, usted haga esta oración, Jesús te ama mucho y usted va a ir al cielo, alabado sea el Señor. ¿A dónde hay que firmar? Con sangre hay que firmarlo. Sin arrepentimiento, sin humillación, sin entender lo que Dios hizo. ¿Qué sentido tiene una salvación donde no hay una repulsión, un abandono del pecado, un repudio a lo que llevó a Cristo Jesús a la cruz? ¿Qué sentido tiene? Pero cuando entendemos quién es Él, hay una humillación inmediata, hay una rendición inmediata. Los incrédulos solo inventan excusas en todo, porque desprecian las cosas de esta tierra, porque todo lo tienen por vulgar. Vulgar me refiero a aquello que no tiene una característica original, especial. Entonces, todo es de este ambiente,
¿Qué es esa flor ahí que está al frente? Simplemente polvo cósmico de las estrellas que en un momento dado quisieron tener esa forma. Y todo vino porque sí, selección natural. Y nadie argumenta nada de que el Dios que hizo el cielo y la tierra haya intervenido. ¿Por qué ese pensamiento? Porque desprecian al Creador, porque no reconocen lo que el Creador dice. Y entonces todo es vulgar, todo obedece a este ambiente. Y de pronto, si se habla de las cosas celestiales, pues simplemente la consideran absurdas. Eso solamente en la mente de aquellos que no tienen realmente una convicción de vida correcta. Entonces tienen que creer en algo para sentirse con un poquito de vida. Y sencillamente, con su mente humanista, necia, se rehúsan creer en quién es Dios y son ajenos a la vida de Dios y no lo pueden ver en ningún lugar. Pero usted y yo, amados, podemos entender que Dios por su gracia puso colirio en nuestros ojos. Dios por su misericordia puso colirio en nuestros ojos y lo puede poner en los ojos de muchas personas para poder ver con los ojos de la fe y vivir cada día en nuestra vida, amados, como viendo al invisible. Cada día en nuestra vida conectados a eso. Cuando usted y yo eso lo tenemos claro, es parte de nuestra convicción, se aparta de nosotros la actitud, la conducta religiosa y entramos realmente en lo que debe ser un pueblo que vive para la alabanza de su gloria. Entonces alabamos al Señor por su gracia, alabamos al Señor porque éramos ciegos y ahora podemos ver. Alabamos al Señor porque antes no podíamos entender, ahora escuchamos la palabra. La ceguera religiosa se ha apartado y la luz de su palabra de pronto resplandece en nuestras vidas. Y podemos ver la palabra y decir: Señor, cuán precioso, cuán lleno de gracia eres tú. Hoy nos permite ver y valorar lo que dice Dios por encima de cualquier opinión. La opinión que estaba en nuestra vieja naturaleza, en nuestro hombre viejo. La opinión que el mundo pueda estar diciendo es secundaria si va contra lo que Dios dice. Y puede entender que Él es el admirable, que Él es el consejero, que Él es el Padre eterno, que Él es el príncipe de paz. Es el único que es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor, de toda la alabanza. ¿Qué les parece si en un cántico alusivo a eso meditamos en el corazón y damos gloria al que merece toda la gloria? Bendito Dios, precioso. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
consejero, tú eres el príncipe de paz, tú eres el Dios eterno, el Padre eterno, el que vino a este mundo, el que no tuvo en cuenta el ser Dios y se humilló y se dejó llevar a una cruz tomando forma humana, Señor, y como si fueses el más vil de los pecadores, Señor, recibiste el ultraje, recibiste todo tipo de, Señor, de ofensas, todo tipo, Señor, de acciones, Señor, que no merecías tú, la merecíamos nosotros. Señor, fuiste propicio, Dios, a las faltas, fuiste propicio, Dios, al enojo, a la ira divina contra el pecado, para redimir a un pueblo para ti, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no inclinarnos ante ti y reconocer tu enorme gracia, tu enorme favor? No queremos ya nunca más, Señor, movernos en cegueras religiosas de meritocracia personal. Queremos todos los días de nuestra vida vivir vidas humilladas delante de ti, vidas postradas delante del autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, por siempre y para siempre. Amén y amén. Él es digno de ser exaltado. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria es tuya, Rey de gloria. Todo el honor es tuyo, Señor. Amén.